La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Hola, bienvenidos a esta nueva serie. Esta nueva serie tiene por tema la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, estamos iniciando la Semana Santa y debemos de recordar un punto central del cristianismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, mi querido, este tema lo vamos a basar en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, donde hay datos exactos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar sobre esto, quisiera recordarle un poquito, si estamos comenzando la Semana Santa, cuáles fueron los hechos más significativos desde el día jueves hasta el día domingo. Por ejemplo, el día jueves recordamos la cena del Señor con sus discípulos, pero también vamos a recordar cómo uno de ellos traicionó a nuestro Señor Jesucristo. El día viernes recordamos todos los juicios que tuvo nuestro Señor. Además, recordamos todo su sufrimiento, toda su pasión, hasta ir a la cruz y ahí suspirar, morir por nosotros. El día sábado nosotros lo conocemos como el sábado de luto, pero en muchos lugares el día sábado hacen otras cosas que tienen que ver con mojarse, otras cosas como quemar al Judas y otras cosas también como darle de varazos a los niños para que crezcan. No sé de dónde salió eso, pero mucha gente celebra el día sábado eso. Pero ¿sabe qué es lo más triste, mi querido, mi querida? Que el día domingo ha sido olvidado, porque a lo mejor desde jueves, viernes, sábado empezamos a hablar y hablar tanto sobre la Semana Santa que el día más importante es cuando nosotros lo olvidamos. El día domingo debe ser el día más importante para el cristianismo. ¿Por qué? Porque la resurrección del Señor Jesús es la pieza central de nuestra fe. Mi querido, mi querida, debemos de entender esto, que la pieza central para entender nuestra fe es la resurrección del Señor Jesucristo. Déjeme darle unos datos para reflexionar solamente. Escuche bien, lo comenta un libro. El sepulcro de Confucio está ocupado. El sepulcro de Buda está ocupado. El sepulcro de Mahoma está ocupado. Pero el sepulcro de nuestro Señor Jesús está vacío. Vacío está. Yo quisiera, hermanos, que fuéramos a 1 Corintios capítulo 15, el verso 20. Escuchen muy bien lo que dice esta porción. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Yo creo que esta expresión, estas palabras que pone el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es la base de nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Me llama la atención, hermanos, por qué Corintios capítulo 15 va a hablar tanto de la resurrección. Usted sabe que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Tenía problemas que el apóstol Pablo tenía que decir cuál es el punto de vista de Dios. Y tenía que poner en orden a la iglesia de los Corintios. Si usted da un repaso a la iglesia de los Corintios, usted se va a dar cuenta que tenían problemas con divisiones, con inmoralidad. Tenían problemas con la justicia, con matrimonios mixtos, con la libertad cristiana. Había problemas porque estaban acusando a Pablo también sobre su apostolado. Había problemas sobre la posición de la mujer en la iglesia. Había problemas sobre la cena del Señor, sobre los dones espirituales, sobre el orden en los cultos. Y el último problema, mis queridos, tenía que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo va a dedicar 58 versículos para hablar sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque es un punto importante, mi querido. Es un punto importante que nosotros debemos entender. ¿Por qué hablar sobre la resurrección, hermanos? Porque el Señor Jesucristo se autonombró, escuche bien lo que dice, el Señor Jesucristo se autonombró la resurrección.
Vamos a Juan capítulo 11, versículo 25, dice de la siguiente manera. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe, mi querido, mi querida? El Señor Jesucristo es la resurrección, Él es la vida. Por eso Él tenía que pasar por ese evento, por ese proceso de la muerte. ¿Por qué? Porque Él tenía que darnos el ejemplo de cómo Él iba a resucitar, para que nosotros los que creamos después también podamos resucitar. Porque la Escritura dice lo siguiente, en el verso que estaba leyendo de Primera de los Corintios, capítulo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Y como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Por eso, mi querido, es importante entender esto. Importante entender que nosotros vamos a resucitar como el Señor Jesucristo resucitó. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo estuvo viviendo aquí entre nosotros, a sus discípulos, Él les dijo varias veces que Él tenía que morir, pero que tenía que resucitar, y sus discípulos no entendían? Fíjese lo que dice Mateo 16, 21. Me llama la atención lo que dice Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17, 22 y 23 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 26, 32 dice, pero después que haya resucitado, iré a vosotros a Galilea. ¿Se da cuenta, mi querido, que el Señor Jesucristo ya lo había mencionado? El Señor Jesucristo ya lo había dicho, ¿sí? De hecho, el Señor Jesucristo puso el ejemplo de Jonás, cuando Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté en la tumba. Mi querido, mi querida, también el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, que el templo se iba a levantar en 3 días, hablando de sí y hablando de la resurrección. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la importancia de este tema? De hecho, hay un libro que habla acerca de las teorías falsas de la resurrección. Hay 2 libros que yo les recomiendo. Número 1, ¿quién movió la piedra? Y el segundo, evidencias que exige un veredicto. Ahí van a encontrar estas teorías, ahí van a encontrar, pero déjenme mencionarles algunas de ellas. Por ejemplo, la teoría del robo. Esto es que llegaron los discípulos y robaron el cuerpo del Señor Jesús. Déjenme darle cuál es la respuesta. Imposible e insuficiente. ¿Por qué? Porque recuerde que el Señor Jesús, cuando cerraron esa piedra, ¿verdad?, en la cueva, pusieron gente para que cuidara. Algunos también hablan sobre la teoría del desmayo, que el Señor Jesucristo desmayó cuando estaba en la cruz. La respuesta a eso es imposible porque el Señor Jesús murió. Algunos también hablan de la alucinación de los discípulos, o sea que todo esto es un gran invento, a lo cual nuestra respuesta diría que esto es un disparate, ¿verdad? La cuarta teoría, la teoría de la equivocación de la tumba, o sea, se equivocaron por ir a la tumba donde estaba el cuerpo del Señor Jesús, llegaron a otra tumba. La respuesta a esto es ingeniosa pero insuficiente. Tenemos la quinta teoría, que tiene que ver con la teoría de la incineración, o sea que incineraron el cuerpo del Señor Jesús. Ingeniosa pero imposible, recuerde, no había mucho en ese tiempo, ¿verdad? Y la teoría de la falsedad del relato de la resurrección de Jesús, y que esto fue añadido después, que los escritores bíblicos no hablaron de la resurrección. Sí, pero ¿cómo es eso? Todos hablan de la resurrección y cómo entonces se iban a poner de acuerdo. Bueno, son teorías solamente, ¿verdad? Teorías. La evidencia es que Jesús resucitó.
Y como dice, escuche bien lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Escuche bien lo que dice. Dice en los primeros versos que Él apareció. Dice, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mi querido, mi querida, si se da cuenta, es necesario que nosotros entendamos este tema de la resurrección de Jesús, porque es una pieza clave, una pieza principal para nuestra creencia, para nuestra fe. Y ahorita, en tiempos difíciles como los que nosotros estamos viviendo, es necesario que usted y yo entendamos que nuestro cristianismo es verdadero, que nuestro Cristo es real, que nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo no está como en muchas casas latinoamericanas están, en una cruz atrás de su cama, ahí colgado. No, nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él está vivo y está a la diestra de Dios Padre y nos ayuda, mis queridos, está listo para ayudarnos. Por eso es tan importante hablar sobre este tema de la resurrección. Mi querido, mi querida, debemos entender que el tema de la resurrección es tan importante para nosotros, de lo cual hay mucha gente que piensa que es un fraude. Escuche bien, que es un fraude. Pero si esto fuera un fraude, mi querido, mi querida, entonces fuera el fraude más engañoso, el fraude mejor elaborado. Pero déjeme decirle algo, no es un fraude, porque el Señor Jesucristo resucitó, se levantó al tercer día, como dice la Escritura, como Él lo mencionó, y como dice la Escritura, mis queridos. Para concluir esta primera cápsula sobre la resurrección, déjeme decirle lo que un escritor expuso en un libro. La conclusión de que la base de la fe cristiana, que es la resurrección, o es el fraude más perverso y cruel que se haya planeado para anidarse engañosamente en el corazón de los hombres, o escuche bien lo que dijo, o es el hecho histórico más fantástico que jamás se haya llevado a cabo. El hecho histórico más fantástico que jamás se haya llevado a cabo. Mi querido, mi querida, estaremos estudiando, como les dije, 1 Corintios capítulo 15, donde vamos a encontrar por qué la resurrección del Señor Jesucristo es tan importante para nuestra fe y para su fe. Así que el día de mañana estará recibiendo la siguiente cápsula o reflexión. Que Dios les bendiga.